Hola, hoy responderé a la pregunta ¿por qué predica una mujer en la congregación donde hay hombres? La respuesta es la siguiente. ¿Por qué hace acepción de personas? Por causa del sexo, cuando Dios no la hace. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34, dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y en Gálatas capítulo 3, versículo del 26 al 28, el apóstol Pablo escribió, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué exponían la voluntad de Dios al pueblo las profetisas del Antiguo Testamento y también la del Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 20, se habla de María, la hermana de Moisés y de Aarón, que era profetisa. Recordemos que las profetisas eran aquellas personas a las que se podía consultar para oír a través de ella la palabra de Dios. Es decir, eran personas usadas por Dios para mostrar su voluntad a quienes lo consultaban. En Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí vemos como Débora, quien lideró al pueblo como gobernante de Israel, una mujer sobre los hombres, también lo juzgó. Y no solo eso, no solo lo gobernó y actuó como jueza en Israel, sino que también impartió la palabra de Dios como profeta. Por eso es llamada profetisa. Estoy seguro de que a muchos misóginos, es decir, a aquellos que no soportan que la mujer pueda hacerle sombra, les gustaría quitar ese texto de la Biblia, pero ahí está. Dios lo inspiró. A pesar de que ellos dicen que una mujer no puede estar por encima de los hombres, Dios, que no es religioso, va y pone a una mujer no solo para gobernar a todo el pueblo, sino también para transmitir su voluntad, su palabra a través de ella. Más de uno deben sentirse incómodos con este pasaje. Como también con Segunda de Reyes, capítulo 22, del 14 al 16, que dice que entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Quiero que presten atención a lo que fueron a hacer estos sacerdotes a casa de la profetisa. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Es decir,
Presten atención a este otro pasaje, porque los que odian a que la mujer hable, dicen que el de Débora es el único pasaje en el que Dios usó a una mujer, pero bueno, aquí vemos que no es verdad. Vemos cómo los sacerdotes, los hombres que supuestamente hablaban en nombre de Dios, van a consultar a una profetisa. Y justamente esta profetisa, Hulda, les da palabra de Dios por medio de la profecía. Los sacerdotes acudiendo a una mujer para consultar a Dios. No creo que los reformados hablen mucho de Hulda. Es posible que la mayoría ni siquiera haya oído hablar de estas mujeres a las que Dios usó en el ministerio de la palabra. Y no son las únicas. La Biblia nos habla de otras mujeres a las que Dios puso en el ministerio. Por ejemplo, a la esposa de Isaías, que compartía su mismo ministerio, como nos dice Isaías en el capítulo 8, versículo 3. Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. La vemos ya en el Nuevo Testamento. Ella había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda desde hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y muchas oraciones. Una profetisa. Es importante recordar esto. Ana. Bueno, esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del 8 al 9, también nos habla de las 4 hijas doncellas de Felipe, el evangelista. Las 4 eran usadas por Dios para hablar a través de ellas, para transmitir su voluntad a los hombres. Si Dios no puede usar mujeres para predicar, ¿por qué predicó la palabra de Dios la mujer samaritana? Juan capítulo 4, versículos del 27 al 30. Muchos se sorprendieron entonces, como os sorprendéis ahora, de que Cristo impresionara de tal modo a una mujer que la motivara a ponerse a predicar el evangelio. Incluso los propios apóstoles se maravillaron de que Cristo hablara con una mujer, sobre todo teniendo en cuenta que era samaritana. Pero Cristo no hace acepción de personas. ¿Os sorprendéis de que Dios use a mujeres simplemente porque vuestra religión intenta encasillar a Dios diciéndole lo que debe o no debe hacer? Claro que sabemos que Dios es soberano y Él hace lo que quiere, sin limitaciones religiosas. Dios no está sujeto ni a ti ni a tu denominación. Es más, eres tú y tu denominación quien deberían sujetarse a Dios y a su palabra. Claro que para eso deberías conocerla más. Deberías preguntarte, ¿por qué envió Dios? ¿Por qué envió Jesús por medio de los ángeles que las mujeres fueran a predicar a los hombres, a los apóstoles, el día de su resurrección? Mateo capítulo 28, de 6 al 10. Fueron las mujeres las primeras predicadoras de la resurrección de Cristo. Si los apóstoles no hubieran recibido la predicación de boca de las mujeres, no se habrían enterado de que Cristo resucitó. Hay tantos textos en la Biblia que muestran que Dios no hace acepción de personas y que Él usa a quien quiere para lo que quiere, cuando y como quiere, que negar esta realidad, cuando menos, es fanatismo religioso. Hechos, capítulo 18, del 24 al 26, dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos,
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es muy interesante que el nombre de Priscila aparezca en este escrito antes que el de su esposo. Algo que es totalmente contrario a la costumbre de aquella época. Todos los teólogos están de acuerdo de que era el modo en el que el apóstol Pablo reconocía el ministerio de esta mujer. Ministerio que queda claro en 1 Corintios 16-19, donde Pablo les envía saludo al matrimonio y a la iglesia que estaba en su casa. Es decir, que Priscila y Aquila eran pastores que pastoreaban una iglesia que se reunía en su casa. De modo que aquí, en Hechos 18, vemos a una mujer, en este caso Priscila, enseñando a un predicador, corrigiendo a un predicador famoso, usando la palabra de Dios. Algunos no quieren aceptar la verdad, pero eso no hace que la verdad desaparezca. Solo demuestra que no hay más ciego que quien no quiere ver. ¿Será que Dios no está sujeto a las denominaciones, a las limitaciones denominacionales? ¿Será que Dios llama por el Espíritu a quien quiere, cuando quiere, como quiere, para lo que quiere y de la manera que Él quiere, tal y como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 7 al 11? ¿O en Efesios 4, del 11 al 16? Te sugiero que estudies más las Sagradas Escrituras, pero que lo hagas sin prejuicios. Un prejuicio es un juicio que se hace de antemano, antes de la investigación. No estudien las Escrituras con prejuicios, es decir, con posturas predeterminadas de antemano. Ve a la Biblia no para buscar apoyo para lo que crees, sino para saber qué es lo que realmente debes creer. Eso, cuando tú vas a la Biblia con prejuicios, haces hermenéutica en base a posturas teológicas preconcebidas. Eso no es correcto. Lo correcto es invertir el orden. Primero haz hermenéutica y después adopta la postura teológica que la palabra de Dios te muestre. Debes hacer teología a partir de la hermenéutica y no al revés. Esa es la manera correcta de estudiar las Sagradas Escrituras. Soy consciente de que este es un tema que a muchos les molesta terriblemente. No quieren ver, porque cogen solo dos textos que hay en las Escrituras, en las cartas de Pablo, y que los malinterpretan sin tener en cuenta el contexto. En esos dos textos no se puede perder de vista que son cartas que el apóstol escribió en el primer siglo a congregaciones que tenían ciertos problemas. Una de ellas a Corintio y la otra se la escribe a Timoteo porque en Éfeso, en la iglesia donde Timoteo estaba pastoreando, ocurría exactamente lo mismo. Es decir, estaban habiendo problemas con algunas mujeres que estaban enseñando sin someterse a las autoridades, y especialmente a sus esposos. Y eso es lo que corrige Pablo. No el que la mujer en general pueda hablar en la iglesia o pueda enseñar en la iglesia. Estudien las Escrituras, por favor, por vuestro bien. Aparquen las denominaciones. Oren al Señor e investiguen. En nuestra web tienen multitud de temas relacionados con la palabra de Dios que les puede ayudar para ampliar vuestro conocimiento de la verdad. Por favor, visiten la web www.iglesia-berea.com y hagan
lo posible por compartir estos vídeos que pueden ser de ayuda para otras personas. Dios les bendiga, mis hermanos.